La Iglesia Bautista es un cuerpo de creyentes bautizados, siendo obedientes a la enseñanza y a la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo. No es perfecta, pero sí se esfuerza a ser obediente y responsable a la enseñanza de la sana doctrina. Tiene un gobierno democrático bajo el señorío de Cristo. Sus oficiales son pastores y diáconos. La palabra iglesia se deriva del griego, siendo su significado eclesia, etkaleo, que significa llamar fuera, o llamados o apartados. La iglesia no es una construcción hecha con material, sino un grupo de creyentes en Cristo. De igual manera, la iglesia local se compone de este grupo de creyentes bautizados que fueron puestos en la familia de Dios por haber arrepentirse y haber depositado su fe y su confianza en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal, con la misma enseñanza y doctrina de Cristo que enseñó a los apóstoles en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. La palabra iglesia aparece más de 110 veces en el Nuevo Testamento. 99 veces se refiere a la iglesia cristiana local. Los bautistas hablan de iglesias bautistas y no de una iglesia bautista, para eliminar el concepto de una iglesia madre. Cada grupo o asamblea tiene la capacidad de conducirse por sí misma. Cristo mismo es el fundador de la iglesia y no el apóstol Pedro, como muchos mal interpretan. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claramente se entiende que la roca es Cristo. También en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El inicio de la iglesia comenzó en los días del ministerio de Jesús, escogiendo a los apóstoles entre sus discípulos, en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. La iglesia no inició en el día de Pentecostés, porque todos los elementos ya existían para una iglesia local, de manera que muchos fueron añadidos a la iglesia que ya existía en el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Cristo ya había dado la gran comisión, capítulo 28 del libro de Mateo, versículo 19 al 20. La iglesia ya tenía gobierno, hubo sesión de negocios antes del día del Pentecostés. En Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26 lo leemos. El origen del nombre Bautista. En los tiempos de Jesús, a los discípulos se les apodó con el nombre de los de este camino. Lea Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, y en Hechos 19, versículo 9 al 23, y en Hechos 24, versículo 14. Donde vemos que más adelante también se les llamó cristianos, en Hechos capítulo 11, versículo 26. Hasta hoy en día, el bautista tiene un parentesco espiritual con los cristianos del pasado, con la misma práctica y doctrina, sin interrupción. Siempre han existido iglesias neotestamentarias a través de los siglos. Asimismo, los bautistas no son protestantes, ya que jamás estuvieron dentro del catolicismo, sino que su raíz espiritual viene de la iglesia antigua que fue fundada por Jesucristo. Muchos creen que la iglesia bautista fue fundada durante el periodo de la Reforma. Todos estos grupos o religiones están en un error,
ya que están mal informados y por consecuencia enseñan ese error sobre esta iglesia. Nuestro fundador es Cristo, porque no hay ni habrá registros de algún personaje fundador de la iglesia bautista. En el siglo XVI se le apodó como anabautismo o rebautizadores, por practicar la ordenanza de bautizar a las personas adultas que lógicamente ya habían sido bautizadas en su niñez. En el bautismo, que es por aspersión y no por sumersión, muchos insistían que el bautismo de los bautistas era un segundo bautismo, pero el bautista bautiza en el verdadero bautismo, el bíblico. En Hechos capítulo 18, versículo 8 dice, oyendo, creían y eran bautizados. La Biblia nos enseña que eran personas adultas y no niños de meses de nacidos. ¿Cómo funciona la iglesia bautista? Aquí les voy a dar unas responsabilidades de la iglesia bautista. La mayoría de las iglesias desconocen la enseñanza bíblica y el compromiso que tienen con el Señor Jesucristo. Número 1. La iglesia local debe ser responsable de predicar el consejo de la palabra de Dios con servicio los domingos entre semana. Pablo dio un mandato a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias. El deber del pastor, los diáconos y los maestros de la iglesia es el de obedecer. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los pastores deben de cumplir su ministerio, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La responsabilidad de la iglesia es de buscar a las personas, así como visitarlas en caso de que estos miembros hayan dejado de asistir al templo. También tienen la responsabilidad de cultivar el crecimiento espiritual de todos sus miembros. La palabra de Dios nos enseña decencia y orden. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, aquí nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Los cultos en la iglesia tienen que cultivar el crecimiento espiritual de todos los miembros. Su gobierno eclesiástico es democrático. Todos los asuntos de interés general son sometidos por mayoría de votos por la autoridad de la iglesia local. Esto es la membresía. La iglesia local es una familia e hijos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como hijos de Dios tenemos privilegios, pero también responsabilidades, como la convivencia con otros hermanos de nuestra familia espiritual. La iglesia local tiene dos ordenanzas, es el bautismo y la cena del Señor. En obediencia a Cristo, que dio en Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El creyente, cuando es bautizado, se identifica con Cristo en su muerte,
En su sepultura